Está con nosotros el maestro Héctor Florit, que sigue siendo integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Héctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿De dónde estás viniendo? Bueno, de Aiguá, de la escuela de los Talas de Aiguá, y previamente habíamos estado... Estamos hablando de una localidad del Maldonado Profundo, ¿verdad? Que está en el vértice de Maldonado, La Valleja y Rocha. Digo, no necesariamente todo el mundo tiene que ubicar la zona. Sí, sí, para nosotros es un lugar muy característico porque hay uno de los pocos internados rurales que tiene el país, entonces bueno. ¿Abrió la escuela a la que fuiste a visitar? Sí, sí. Bueno, si fuiste porque abrió, digo, si concurrieron niños. Concurrieron 3 niños, 2 niñas y Renato, un varoncito muy simpático. Estaba, bueno, la maestra, el auxiliar, afortunadamente, todos los requerimientos para que efectivamente se pudiese abrir en condiciones de seguridad en un departamento que ha sido golpeado, ¿verdad? Donde persiste el temor, donde hay en algunos casos expectativas, en otro caso, bueno, prudencia de algunas familias que le manifiestan a la maestra. Bueno, yo voy a esperar, vamos a ver cómo sigue esto. ¿Cómo evoluciona? Y más temprano había estado en Puntas de Vejiga, que es una pequeña localidad de La Valleja, sobre la ruta 108, y ahí también, sobre un total de 12 alumnos, había 3 niñas en ese caso presentes. Bueno, de nuevo la maestra, el auxiliar. Creo que un éxito ha sido tener un cumplimiento muy estricto del protocolo y dar esa señal que la escuela pública abre sus puertas. Ya quiero ir a eso. Esto lo han dicho ustedes como integrantes del CEIP, no lo resolvió el Consejo de Primaria, lo resolvió el Codicena y lo resolvió el gobierno. Sí. ¿Tú qué hubieras decidido? ¿Estás de acuerdo con esta decisión de abrir, aunque sea paulatinamente, pocos días, pocas horas, no obligatorio? A ver, yo los aspectos sanitarios no tengo capacidad para valorarlos. Los aspectos pedagógicos, a mí me parece que la escuela pública es el escudo de los pobres, es la gran palanca para construir igualdad. Entonces, si hay oportunidad de abrir la escuela, es decir, si están dadas las condiciones sanitarias, yo no tengo duda. Porque, a ver, pensemos en lo relevante de la presencialidad en niños pequeños, donde el vínculo con la maestra construye el placer por aprender. Y además pensemos que la alternativa de no tener tiempo escolar es el niño sumido en su propio entorno doméstico, familiar, donde se consolidan las diferencias sociales. El niño que tiene muchas posibilidades las sigue disfrutando en su familia y en su hogar, y el que tiene muchas carencias las sigue padeciendo en ese entorno, y el elemento igualador en términos de José Pedro Varela, que es la escuela pública, tiene una presencia mediada por muchos factores: disponibilidad de aparatos, de conectividad, espacio en la casa. Obviamente. Entonces, yo o sea, tienes un matiz con la Federación Uruguaya de Magisterio, por ejemplo. Un matiz con la Federación Uruguaya de Magisterio. No estoy seguro. Elvia Pereira hoy me decía, hay una contradicción, que el gobierno dice quédate en casa y nos hace ir a los maestros rurales a las escuelas. Yo lo que estoy valorando es que la escuela pública es una cuestión insustituible en la construcción de las igualdades de oportunidades y en la democracia. Y si están dadas las condiciones, ¿qué hablan? Y apenas estén dadas las condiciones, tiene que ser un referente. A nadie le gusta ir 3 veces por semana, porque hay un vínculo que construís miércoles, jueves y viernes, y después un espacio de 4 días. A nadie le gusta que el niño se vaya más temprano y esté 3 horas y media y no esté 5. A nadie le gusta estar más de un mes sin esa relación, o recibir a los niños con la distancia, cuando hay una necesidad de proximidad y de beso y de salud. Bueno, estas son las precauciones que a mí me parece que se fue muy inteligente por parte tanto de la Federación Uruguaya de Magisterio, como del SINAE, como de las autoridades de la ANEP y de Salud Pública, para ser extremadamente exigentes. Yo hoy estuve en una escuela donde iban más allá del protocolo. Los niños llevaban un par de zapatos, se lo cambiaban en la puerta y entraban con tapaboca y con zapatos. Uno, del protocolo, el hisopado de los maestros, higiene, el felpudo sanitario. Está bien,
pero de esas 900 y pico de escuelas, que después quedaron en 500 y pico, ¿hoy cuántas abrieron o estaban en condición de abrir finalmente? 344 exactamente. Es un pequeñísimo matiz con lo que acabo de escucharle a Elvia Pereira, pero Por son ahí. exactamente Y si sacamos 344. lo meramente vinculado al coronavirus, sin coronavirus la mayoría vienen abiertos, con problemas de agua sí, y por etcétera. supuesto. Es que los problemas de agua son para la cantidad de agua que requiere una higiene permanente de manos, una limpieza profunda de pisos varias veces por día. Sigue habiendo muchas escuelas sin agua potable, porque recuerdo, lo hablamos contigo, 300 y pico se sumaron en el 2010, me acuerdo. Sí, sí. Yo lo que quiero señalar es, el 2 de marzo estaban todas esas abiertas, excepto la de Cabo Polonio, que hubo un temporal y se voló, excepto la 15 de Aiguá, que tuvimos un incendio. ¿Se le voló el techo a la de Cabo Polonio? Sí, sí. Es decir, tenemos 6 o 7 que tienen una situación o de tormenta, o en este caso de incendio, o de Santa Quilda en Paysandú, que se está haciendo toda la obra nueva. Pero los niños estaban en otras escuelas. Es decir, el 100% de los niños rurales estaban en escuelas rurales el 2 de marzo. Entonces, hoy no podemos decir que no tenemos condiciones. Lo que no tenemos es la disponibilidad suficiente de agua como para hacer esta limpieza profunda y reiterada en la jornada. Bien. Que los requerimientos sanitarios nos están imponiendo. Varias cosas, Héctor. En algún momento hablaste de la posibilidad de clases por TV abierta. ¿Eso sí. En qué quedó? Bueno, esa es una propuesta que está trabajando básicamente el CODICEN. Tiene la virtud de tener un carácter universal y de una preparación muy detallada de la clase y ajustarla a objetivos docentes. Tiene obviamente la limitante que es un menú único, ¿verdad? Todos los niños de determinado nivel tendrían que estar en el mismo momento al mismo tipo de contenido, que es un poco distinto a lo que hoy la pedagogía y la didáctica nos está enseñando. Hace pocas horas en tu cuenta de Twitter pusiste que la ley de urgente consideración empeora lo malo. Sí, ¿a qué te referís? Me refiero... Allí había algunos ejemplos, multas a los padres, sí, por ejemplo, la supresión de los consejos, obviamente. Bueno, yo creo que es malo en la medida que hay construcciones de larga data en primaria. El Consejo de Enseñanza Primaria y Normal era un ente autónomo, construyó la democracia y la educación de este país. Es muy difícil para un maestro que admita que deja de ser un consejo y pasa a ser una dirección unipersonal. Hay muchas razones, hay incluso una cita de Pibel Devoto de por qué decía que no convenía que los consejeros de primaria también integraran en aquel momento el CONAE o el CODICEN, ¿va? Entonces, cuando yo hablo de empeora, ¿a qué me refiero? Que se introduce el artículo 17, que no estaba en el anteproyecto, que habla de multar a aquellos padres agresivos o intolerantes con los docentes. También lo hace extensivo a la salud. Y a mí me parece que hay dos lógicas en las relaciones personales en una comunidad, ¿verdad? Es la lógica de la sanción y del castigo, o la lógica de la reparación y la reconstrucción del vínculo. Cuando se produce un conflicto en una escuela, ni la escuela se va a mudar, ni la familia se va a mudar. Entonces, o congelamos el conflicto y vemos si procesamos, si multamos, si denunciamos, o procesamos algún mecanismo de reparación de esa relación, que es lo que la escuela pública precisa y apunta y construye. Yo me animé incluso un poquito más. ¿Y se ha hecho con los casos que han pasado estos años tratar de reconstruir? Pero no como un marco jurídico. Sí, sí, como una... Es la actitud del maestro comunitario, del director, de los equipos de escuelas disfrutables. El marco jurídico es, si hay denuncia penal, se tramita en términos de procesamiento. Sí, pero se entiende lo que decís, ese niño queda fuera de su... Y nosotros tenemos los centros de mediación dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces yo me pregunto, ¿no será mucho mejor pensar en que la mediación judicial tenga facultades, tenga injerencia en el caso de los conflictos en los ámbitos educativos para facilitar la reparación y no
la multa, la denuncia y el procedimiento penal como una situación más de violencia doméstica. Esto hace el sentido de la educación pública, de la escuela y del magisterio. Por eso me parece que ese artículo empeora el texto. Lo último, ¿a qué te referís cuando hablaste hace pocas horas de oportunistas que alientan el corporativismo egoísta? Lo tuve que leer porque me lo noté textualmente. Oportunistas que alientan el corporativismo egoísta. ¿A qué corporativismo te referís? Bueno, cuando a un compañero lo golpean, hay dos tipos de reacción. Yo diría, la más inmediata es, nos cerramos sobre nosotros mismos, sobre los docentes, sobre los maestros, y encontramos mecanismos de defendernos del afuera que en algún momento golpeó o insultó o agravió a un colega. A mí me parece que esa actitud, que es corporativa, puede ser contrastada con una visión más general de lo que son los fenómenos y las relaciones sociales. A mí me parece que ese artículo va en el sentido de alentar la denuncia, porque en el caso de la violencia privada, si no hay denuncia, no hay actuación de oficio, entonces tiene que haber denuncia. Entonces estamos hablando de que es un artículo que va a empujar a actitudes de denuncia, de señalamiento de una familia, de una mamá, que quizás tiene situaciones extremadamente gravosas y de violencia en su propio entorno. Entonces yo creo que debemos reconstruir ese vínculo. Y bueno, un artículo donde se incorporan sanciones, en este caso multas, que además también lo digo, van a ser muy difíciles de cobrar, sí, seguro, porque pueden llegar a ser hasta de 200.000 pesos en familias en general muy humildes, que son las que recurren a este pasaje al acto. ¿Y por qué creo que además es inoportuno? Porque estamos en un tiempo donde le estamos pidiendo a las familias que colaboren en la educación de sus hijos como nunca se les pidió. Ellos se encargan de la socialización familiar, el maestro se encarga de la enseñanza curricular. Hoy esa tarea se está compartiendo. Entonces es un mal momento ponernos a discutir si eventualmente una mamá hace un acto inaceptable, como es pegarle a un maestro o a cualquiera. Bueno, empezamos a entrar en una especie de código de faltas en el peor de los momentos. ¿Tienen fecha de salida ustedes? No, nosotros tuvimos alguna entrevista con el presidente del CODICEN planteándoles, bueno, nuestra situación, que es de alguna forma incómoda en la medida que fuimos designados por un gobierno que cesó ya hace 40, 50 días, más de 50 días, y que el compromiso con la escuela pública obviamente nos hace continuar en funciones, pero que quisiéramos que el relevo fuese a la brevedad. Gracias, Héctor. Un placer como siempre. Lo mismo.